A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un rey llamado Herodes decidió romper el matrimonio de su hermano y casarse con su esposa. La nueva mujer del rey era Herodías y tenía una hija llamada Salomé. Muy pronto, aquellos personajes encontraron las duras críticas de un joven llamado Juan. Juan era un muchacho de emociones extremas que para mortificar su cuerpo hacía penitencia en el desierto y criticó al rey y a su nueva esposa sin miedo por la represión. Resultado, Juan fue encarcelado, pero Herodías, la nueva esposa, deseaba la muerte del joven Juan y en el cumpleaños de su esposo encontró la oportunidad perfecta. Herodías pidió a su bella hija Salomé que bailara para el rey, y Salomé derrochó belleza y sensualidad, mostrando su cuerpo perfecto tras unas gasas transparentes. Herodes, enloquecido de pasión por su hijastra, le dijo que pidiera cualquier cosa para concedérsela. Salomé, entonces, presionada por su madre, pidió la cabeza de Juan, conocido como Juan el Bautista. Esta conocida historia fue convertida en una ópera famosa por un reconocido compositor llamado Richard Strauss. Esta ópera fue considerada obscena y blasfema, y la censura la retiró, pero esto hizo que aumentara el número de curiosos, y al final, la ópera se estrenó en más de 50 teatros en menos de 2 años. Richard Strauss, el compositor, estaba estrenando esta famosa ópera un día como hoy, 9 de diciembre de 1905. Y a través de su música y su historia, nos recuerda la fuerza inmensa del amor y de todas las pasiones que se agitan en nosotros, los seres humanos. Las principales noticias del día. Titulares. Bancada de Construye pide comparecencias de funcionarios por sospechas de espionaje a políticos y periodistas. Brasil suspende importaciones de camarón ecuatoriano. El gobierno dispone mantener el 15% del IVA para el año 2025. En el segmento de opinión, un año de Daniel Noboa en el poder. En política internacional, contagio. Los editoriales serán de Roberto Aguilar. El miedo llegó para quedarse. Noticias del día. Bancada de Construye pide comparecencias de funcionarios por sospechas de espionaje a políticos y periodistas. La bancada legislativa del Movimiento Construye solicitó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, que en la próxima sesión plenaria se incluya en el orden del día el debate sobre un presunto uso ilícito del software Pegasus por parte del Gobierno Nacional como herramienta para el espionaje en territorio ecuatoriano. El legislador de Pichincha por el Movimiento Construye, Jorge Peñafiel, dijo que se está pidiendo la comparecencia de Michel Sensi Contugui, director encargado del Centro de Inteligencia Estratégica CIES, y de la canciller Gabriela Sommerfeld para que informen a la legislatura sobre la adquisición de este sistema, cuál es el objetivo, financiamiento y su funcionamiento. Este sistema de espionaje es el más peligroso del mundo porque es capaz de leer mensajes de texto, recopilar contraseñas, rastrear llamadas, rastrear la ubicación del teléfono y recopilar información de las aplicaciones, describió Peñafiel, pues dijo que los israelitas lo usaron para detectar al grupo Hamas. En el documento dirigido a la presidencia de la legislatura se describe que, de acuerdo con información proveniente de la BBC de Londres, el programa Pegasus es un software de espionaje sofisticado que se vende exclusivamente a gobiernos con el propósito de monitorear actividades de organizaciones criminales y terroristas. No obstante, diversas fuentes y reportajes han señalado que presuntamente el gobierno de Ecuador podría estar utilizando este programa de manera ilícita para espiar a periodistas, opositores políticos, activistas y otras personas naturales o jurídicas. Este uso indebido, de confirmarse, constituiría una grave violación a los derechos fundamentales y a las garantías establecidas en la Constitución de la República y en el Código Orgánico Integral Penal COIP, afirma la bancada de Construye. Brasil suspende importaciones de camarón ecuatoriano.
Desde el lunes 9 de diciembre, Ecuador ya no podrá exportar camarón a Brasil debido a supuestas inconformidades sanitarias detectadas en una auditoría realizada por el Departamento de Defensa Agropecuaria de ese país. Las autoridades argumentaron que esto responde a una auditoría al Servicio Veterinario Ecuatoriano que detectó irregularidades y el incumplimiento de requisitos sanitarios exigidos por Brasil, según un comunicado conjunto de ambas carteras. Esta inspección se llevó a cabo después de que los ministros de Agricultura Carlos Fávaro y de Pesca André de Paula se comprometieran ante representantes del sector pesquero brasileño a adoptar medidas estratégicas para proteger la cadena de producción acuícola nacional. El secretario de Defensa Agropecuaria, Carlos Goulart, afirmó que Brasil tiene rigurosos estándares de defensa agrícola para garantizar alimentos seguros y defendió la aplicación de las mismas normas para las importaciones. Ecuador es el principal proveedor de camarones a Brasil y representa más del 40% de las importaciones brasileñas de camarones congelados en 2024. Según datos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en 2023 Brasil importó camarones ecuatorianos por un valor de 5.9 millones de dólares y este año la cifra ya alcanzó los 7.2 millones, un aumento del 21.8%. Brasil abrió nuevamente el mercado a Ecuador para el camarón sin cabeza, pelado y congelado por acción judicial desde el 2017. Gobierno dispone mantener el 15% del IVA para el año 2025. Aunque en algún momento surgieron voces que plantearon una bajada temporal del IVA al 13% como una forma de reactivar la economía golpeada por la crisis y los apagones, el presidente Noboa, a través del Decreto Ejecutivo 470, decidió mantener la modificación de la tarifa general del impuesto al valor agregado IVA del 13 al 15% para el año 2025. Argumenta, entre otras causas, al conflicto armado interno contra la inseguridad. Noboa firmó el decreto este miércoles 4 de diciembre del 2024, una vez que han transcurrido 8 meses desde que este tributo aumentó en Ecuador, en aplicación a la ley para enfrentar el conflicto armado interno impulsada por el gobierno como urgente en materia económica. Mantener la modificación de la tarifa general del impuesto al valor agregado IVA del 13 al 15% para el año 2025, considerando la recomendación y el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas, en donde se exponen las condiciones de las finanzas públicas y de la balanza de pagos, dice el documento. Hay que recordar que a través de la Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, se estableció que el presidente de la República, mediante un decreto con aval del Ministerio de Economía, pueda modificar la tarifa del IVA entre el 13 y el 15%. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Diego Morales, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY. Habla de la situación del sector eléctrico en el país. Escuchemos lo que dice. A ver, hay que aclarar un tema muy importante. El gobierno es la única entidad que tiene toda la información disponible. Nosotros asumimos que tienen unas predicciones bastante precisas de que en las siguientes semanas vamos a tener las lluvias necesarias. Las lluvias necesarias son de 4 a 5 horas diarias por alrededor de 15 días. En estos últimos días que ha llovido en el Azuay en proporciones, no, al conocer estas predicciones que deben ser muy precisas, toma estas decisiones, porque al momento 2.112 metros, es decir, está muy cerca todavía del nivel mínimo operativo. La energía térmica se conoce ya que va a ser instalada en enero. Y bueno, se ha adelantado que en la siguiente semana, el 13 precisamente, va a ingresar Toachi Pilatón con 68 megavatios. Entonces, en este escenario sí es un poco riesgoso que se reduzca tan drásticamente. Esperemos que tengan el respaldo adecuado de estas proyecciones de lluvia que permitan garantizar que las centrales hidroeléctricas operen a su máxima potencia. Bueno, hay lluvias, las lluvias que se están produciendo en el Azuay están dentro de lo normal, digamos, para la época del año. Están muy tarde por el estiaje fuerte y duro que hemos tenido. Bueno, si hacemos una analogía con lo que pasó el año anterior, recordemos que el estiaje se terminó en la
segunda semana de diciembre. Entonces, algo similar podría llegar a pasar este año y aparentemente, según la tendencia, está ocurriendo, ¿no? Ha comenzado a llover los días anteriores y la semana pasada tuvimos 2, 3 días de lluvias de 4 o 5 horas. Entonces, si sigue esa tendencia, sí se podría decir que en los siguientes días estaríamos superando la sequía hidrológica que lleva más de 140 días aquí en el Austro Azuayo, y con eso el complejo hidroeléctrico integral Paute podría volver a funcionar en su máxima capacidad, que son 1050 megavatios. En este preciso momento que estamos conversando, la potencia es cero, está totalmente apagado, y el nivel del embalse es Ahora, de durante muchas 2112 horas del metros. día, durante muchos días, el complejo Paute ha sido apagado. Cuando genera más Coca-Cola Sinclair y puede, digamos, de alguna manera suplir esos megas que deja fuera de circulación el complejo Paute, me imagino que en esos días y en esas horas se pudo acumular algo de embalse, o ese embalse se gasta enseguida cuando se prenden las centrales. Lo que pasa, Milton, que hay que tener un balance. ¿Qué quiere decir? Que el caudal que ingresa para que el embalse recupere su nivel tiene que ser mayor al caudal que sale o al caudal turbinado que pasa por las unidades de generación. No ha pasado esto en los más de 30 días. Nunca hemos llegado a tener en estos últimos meses un caudal mayor al caudal que sale. Entonces, por eso no se puede recuperar el nivel del embalse y cae drásticamente, ¿no? Se encienden máquinas, se consume toda esa agua y el nivel del embalse vuelve a bajar. Con las lluvias que se estiman que se van a presentar en estas semanas, ahí podríamos garantizar que el caudal que ingresa es mayor al caudal que sale. Para eso necesitamos que ingrese alrededor de 120 metros cúbicos por segundo. Este momento están ingresando 20. Michelle Maffei, especialista en crimen organizado, habló en Radio Sucesos de la situación de inseguridad que se vive en el Ecuador. Vamos con la nota. No, esto es una cuestión particular. El único narcoestado en términos conceptuales es Corea del Norte, porque dentro de Corea del Norte ellos han legalizado el cultivo de la amapola, que es conocido en inglés como el poppy flower, que es básicamente lo que te ayuda a generar lo que es el opio como tal. Entonces, eso es un narcoestado porque tú legalmente lo que dices es cultivo una droga para comercializarlo legalmente dentro de un país o al exterior a otros países. En el caso de Corea del Norte, el opio se vende todavía muchísimo en los mercados de Asia, en China, en algunas partes de Rusia también. Entonces, conceptualmente y teóricamente, el único narcoestado como tal en el mundo es Corea del Norte. El Ecuador no es un narcoestado, ni ningún país dentro de Occidente puede ser categorizado como un narcoestado, porque en teoría, las drogas, más que todo las drogas fuertes, son ilegales, y también el cultivo de ciertas plantas para la generación de drogas naturales, que son relativamente diferentes que las drogas sintéticas, que solamente necesitan precursores que son químicos. Ahora, ¿de dónde nace el concepto narcoestado? Básicamente nace de esta concepción muy vintage, desactualizada, de que el crimen organizado y más que todo el narcotráfico se tiene que combatir a punta de militarización. Entonces, va muy bien concatenado con el concepto de guerra contra las drogas. A mí no me gusta para nada cada vez que utilizan el concepto narcoestado o utilizan, por ejemplo, el término narcopolítica. No hay tal cuestión como narcopolítica. Lo que existe es un estado criminal o un estado cooptado. No existe un narcoestado, sino lo que existe es un estado frágil. Y debido a la fragilidad institucional, como por ejemplo falta de servicios básicos y corrupción, es extremadamente más rentable ser un criminal que ser un ciudadano común y corriente. Ahora, acá creemos que, o decimos que, y las mismas autoridades dicen que un narcoestado es cuando el narcotráfico ha penetrado y ha tomado instituciones del Estado. Por ejemplo, en el Ecuador, probado que la justicia ha sido penetrada y parte de ella cooptada por el narcotráfico. Probada que la política ha sido penetrada y parte de los políticos han sido cooptados por el narcotráfico. Es decir, sí hay estas condiciones, por lo menos, si es que no se las califica como narcoestado, para una actividad criminal que penetra en las instituciones del Estado.
No, eso no es solamente narcotráfico. Nosotros lo que estamos confundiendo es narcotráfico versus crimen organizado transnacional. El narcotráfico es simplemente un mercado dentro del fenómeno de crimen organizado transnacional. Y el problema del Ecuador no es solamente narcotráfico, sino lo que tenemos es crimen organizado transnacional. Narcotráfico, muy bien, es uno de los mercados que más lucran, no solamente en el Ecuador, sino alrededor del mundo. Pero también tenemos trata y tráfico de personas por motivos de explotación sexual, tenemos minería ilegal, tenemos tráfico de fauna y flora, que también es otro mercado dentro del crimen organizado transnacional. Y un narcoestado, como lamentablemente el gobierno lo está entendiendo y no tiene pies ni cabeza, lamentablemente. Ese no es el concepto de narcoestado. Ahora, cuando hablamos de crimen organizado transnacional, que incluye evidentemente narcotráfico, para que una estructura criminal se mantenga y pueda seguir lucrando, requiere por default un ambiente de macrocriminalidad. ¿Qué significa eso? Yo tengo una estructura criminal, necesito estructuras legales dentro de la política y dentro del sector económico financiero que me pueda sostener no solamente esa estructura criminal, sino a los intermediarios públicos como privados que yo estoy cooptando para, por ejemplo, blanquear dinero dentro del sistema bancario. Por ejemplo, digamos que un gran ejemplo, la esposa de Negro Tulio, que era, y entiendo que sigue siendo el líder de los Chone Killers, ella lavaba activos. ¿Cómo lavaba activos dentro del Ecuador? Es básicamente a nivel bancario. Yo tengo que tener a alguien dentro del sistema bancario que es netamente el sector privado, que indiferentemente que sepa que la cuenta bancaria pertenece a la esposa del líder de los Chone Killers, me acepte los miles y miles de millones de dólares. Y un punto aparte, cuando uno trata de lavar activos, la forma más eficiente es sistema bancario, pero al mismo tiempo tú no puedes blanquear menos de 10 millones de dólares, porque la mitad se te va en la cooptación como tal de estos servidores públicos y privados. ¿Qué significa? Se me va básicamente en corrupción 5 millones de dólares. Por eso cada vez que dicen hemos decomisado 200,000 dólares, eso es básicamente los chochos. Porque el valor mínimo que se recomienda en el crimen organizado para blanquear es 10 millones. El mínimo. En Impacto Informativo, Sofía Cordero, analista política, habla de las nuevas encuestas presidenciales. Escuchemos lo que nos dice. Creo que es también una encuesta que nos dice que lo que nos dice es menos que lo que no nos dice. ¿A qué me refiero? Una encuesta nunca se basa en 2 preguntas nada más, ¿no es cierto? Y es lo que nos muestra, de alguna manera, ¿no? No tenemos, por ejemplo, los datos de los indecisos. Y se supone que estamos en un momento electoral en donde los indecisos son la mayoría, o por lo menos son un gran porcentaje, ¿no? De la población electoral, de la gente que va a ir a votar en febrero, ¿no? Entonces, eso nos deja dudas, nos deja inquietudes y nos hace pensar que quizás si queremos ser responsables con nosotros mismos y con los demás, debemos dudar, ¿no? No debemos, es decir, no debemos tener a esta encuesta como la referencia de lo que va a pasar, como que es un resultado que nos dice qué va a pasar en la primera vuelta, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado. Ahora, si tomamos en cuenta o en serio los datos, ¿no es cierto?, que alguna validez deben tener, ¿no es cierto?, es una empresa seria y es lo que corresponde, tomarlos en serio, entonces creo que nos dicen algunas cosas. Que el correísmo está rompiendo ese supuesto techo del que se hablaba, ¿sí? Ese supuesto techo que no pasaba del 25%, del que hablaban algunos, en primera vuelta. Siempre en segunda vuelta eso sube, pero es preocupante que en primera vuelta esté tan alto, ¿no? Digamos que es una primavera para el correísmo después de algún tiempo que no había llegado a ese porcentaje en primera vuelta. Bueno, Andrés Arauz le ganó la primera vuelta a Guillermo Lasso con 32% en el año 2021. En el año 2021, pero en el 2023 el correísmo estuvo golpeado por todas esas, el asesinato a Villavicencio, ¿no es cierto? Claro. Entonces parece que en este año y medio, ¿sí?,
quizá por los errores del gobierno, por los apagones, por una serie por la inseguridad, parece que el correísmo ha tenido la oportunidad de remontar. Por otro lado, también nos dice, pero nos deja dudas sobre el desgaste del gobierno, es decir, el gobierno no está tan mal porque sigue primero, aunque sea por 2 puntos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con la tendencia? Si la tendencia va tan en picada, eso no sabemos. Si va tan en picada, entonces para febrero, ¿en dónde estará el gobierno? Y tampoco podemos saber, porque el tema de los apagones también juega en contra de las proyecciones estadísticas. ¿Por qué? Porque si de aquí al final de diciembre los apagones se reducen al mínimo o desaparecen, entonces es probable que las proyecciones estadísticas cambien de dirección. ¿Quién sabe? ¿No es cierto? Por otro lado, las preguntas más profundas que la encuesta no nos da, ¿no es cierto? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Daniel Noboa, 1 año en el poder. El presidente Daniel Noboa Sin cumplió 1 año frente al gobierno del Ecuador, tras haber ganado en las urnas un proceso electoral que se bañó de sangre tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. El joven mandatario sostuvo que no era anti nada, que era pro, llamando al diálogo para sacar al país de su crisis. Al inicio de su administración, llegó a acuerdos con las bancadas del correísmo y del Partido Social Cristiano para tramitar un paquete económico que requería una caja fiscal que se encontraba con un déficit de más de 4.000 millones de dólares. Esos grupos políticos aprovecharon para tomar el control del manejo de la Asamblea Nacional, así como de las más importantes comisiones de la misma. Noboa tuvo necesidad de subir el IVA del 12 al 15%, así como reducir el subsidio a los combustibles Extra y Ecopaís, medidas impopulares que permitieron al gobernante llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, evitando que el Estado ecuatoriano se declare en cesación de pagos. En lo político, luego de lograr la aprobación de medidas económicas en la Asamblea Nacional, se pudo apreciar la personalidad, el carácter, la decisión del presidente en distintos campos complicados, delicados, conflictivos, con la finalidad de sacar del país a su vicepresidenta Verónica Abad. Le encomendó una misión de paz en Medio Oriente como embajadora de Ecuador en Israel, sin explicar los motivos de su evidente enemistad y distanciamiento. Tras la toma de un grupo delictivo de TC Televisión, Noboa declaró conflicto armado interno contra las narcomafias, calificándolas como terroristas, trazando de esta manera una línea clara de combate y enfrentamiento contra el crimen organizado. Mediante declaratorias permanentes de estado de emergencia, Noboa así ordenó que las Fuerzas Armadas y la policía tomen el control del sistema carcelario del Ecuador, que se había convertido en centros de operación mafiosa. En el mes de abril del 2024, Noboa planteó una consulta popular con 11 preguntas, aumentando penas para determinados delitos, habilitando la extradición de ecuatorianos, así como la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra los terroristas, narcomafias y delincuencia organizada. Antes de que el pueblo acuda a las urnas, el gobernante se jugó una carta internacional muy complicada y riesgosa, tras ordenar a la fuerza pública irrumpir en la sede de la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glass, quien tenía 2 órdenes de prisión
dictadas por los más altos tribunales de justicia del país. Esa medida fue reprobada y sonoramente criticada en el exterior. Sin embargo, localmente en el Ecuador, la mayoría de los ecuatorianos la leyeron como la determinación del presidente por evitar la fuga de un delincuente, aprobando la lucha en contra de la impunidad. Noboa ganó 9 de las 11 preguntas del referendo propuesto. Ningún ecuatoriano sensato ha planteado a Noboa la solución definitiva de los múltiples problemas que afectan desde hace décadas gravemente al Ecuador. Mas es lo elemental exigir que se enfrente de manera más eficaz la crisis como la de la energía eléctrica, que apagó al país, su economía y su moral, con apagones de 12 hasta 14 horas diarias. El déficit de generación eléctrica y el estiaje eran conocidos por todos los candidatos a la presidencia de la República, quienes en su momento ofrecieron soluciones ágiles, efectivas y concretas. Mas en este campo, Noboa tuvo tropiezos al extremo de inculpar a su propia ministra de Energía, señora Arrobo, de ser la cabeza de una conspiración. Hasta la presente fecha, el gobierno ha conseguido paliar esta crisis comprando energía a Colombia, incorporando una barcaza turca de 100 megavatios y añadiendo generación termoeléctrica que todavía no logra cubrir la brecha de 1.800 megavatios de déficit. Noboa Sin ofreció encender al Ecuador en el mes de diciembre, apuesta compleja que, si no cuenta con la complicidad de San Pedro, podría complicar al mandatario. En Ecuador, si bien se han reducido los índices de violencia criminal, esta no está ni de lejos controlada. La crisis económica ha ampliado las fronteras de pobreza, expulsando a miles y miles de ecuatorianos a emigrar, jugándose la vida. Más de 4 millones de ecuatorianos sobreviven con $3 al día. La policrisis en la que se debate nuestro país ha abierto oportunidad para el calentamiento de calles con protestas populares que, por la cercanía del proceso electoral, tienen un claro tinte político. Un sello distintivo de Noboa ha sido su discurso de pocos minutos de duración. Su mayor empeño de comunicación ha estado en la plataforma TikTok, que aglutina a la mayor cantidad de votantes jóvenes. La ruptura del ciclo de revanchas y de persecución a enemigos políticos ofrecida por Noboa ha sido fracturada frontalmente por un mandatario que ha hecho nuevamente de la confrontación la espada con la que aspira a vencer a sus adversarios. La débil y mediocre oposición política ha calificado a Noboa como autoritario. La descalificación del candidato Jan Topic abrió nítidamente el camino para la reedición en segunda vuelta de la conocida pelea, bronca, correísmo, anticorreísmo, pelea en la que Noboa aspira a lograr mayoría de voluntades en las urnas para su reelección. Global Hoy con Alan Cate. Como si de una epidemia se tratase, vemos cómo en democracias que han sido ejemplo e inspiración para ese principio de gobierno con límites, división de poderes, respeto por los derechos y libertades del individuo, de un Estado de Derecho, donde el marco dentro del que las relaciones sociales operan es el de la ley, no el capricho o la consigna del gobierno, se ha producido en pocos días una suerte de efecto de contagio de las conductas más autoritarias al polarizarse las sociedades democráticas, perdiendo de vista que serlo implica una capacidad de racionalidad y diálogo
para buscar acuerdos y equilibrios con las diversas fuerzas e intereses que existen en las sociedades, frecuentemente difíciles de conciliar, pero que en democracia resulta fundamental procesar a través de los medios y mecanismos creados al efecto. En una misma semana hemos visto cómo en Francia, por un lado, se derrumba el gobierno más efímero que ha tenido la República en su historia, el del primer ministro Barnier, que se ha visto atrapado entre los extremismos de la izquierda irresponsable de Mélenchon y de la extrema derecha de Le Pen, que apostando cada una a sus intereses radicales, se alían en un acuerdo contra natura, cuyo resultado previsible será el creciente alejamiento del país del modelo democrático al extremarse las posturas y atrincherarse cada quien en su estrecha concepción de la realidad. Al otro lado del mundo, en esa Corea exitosa que se alejó del autoritarismo hace 37 años por la presión de una población que decidió tomar el camino de la democracia liberal e impulsó desde la calle esa trascendental decisión, se produjo un intento desde el Ejecutivo para reimponer el autoritarismo estableciendo la ley marcial, un instrumento legal para casos extremos de violencia, conmoción nacional o estado de guerra, ninguna de las cuales se estaba produciendo. El despliegue de Fuerzas Armadas del Ejército en Seúl provocó casi de inmediato la movilización de la sociedad civil que salió a las calles para rechazar el uso de la fuerza y el asalto a la institucionalidad. La imagen de una joven que, parada frente a uno de los soldados desplegados, toma el cañón del fusil de asalto de este con su mano, ha dado la vuelta al mundo como símbolo de una sociedad civil decidida a defender sus libertades. Desde el Parlamento, donde el Ejecutivo había estado en minoría prácticamente desde su elección, la ley no fue ratificada y exigió suspenderla, lo que efectivamente ocurrió al poco tiempo. Está ya planteada una moción de juicio político al presidente Yoon, que más allá de su paso, abre una etapa de ingobernabilidad del país por un presidente cuya aceptación no llega ni al 20%, y con una oposición a 8 votos de lograr que su moción de destitución pase al Tribunal Constitucional para seguir adelante. Los 2 años y medio que en teoría le faltan a Yoon se hacen ilusorios ante la reacción popular. Lo ocurrido en Corea del Sur es sorprendente, pues el modelo democrático liberal ha traído al país una prosperidad y un progreso notables, al punto que Corea del Sur es vista como una sociedad adelantada a su tiempo, viviendo un futuro de avanzadas tecnologías, ubicándola a la cabeza en muchos ámbitos sofisticados de la carrera tecnológica mundial. Corea del Sur se transformó en la 10ª economía del mundo, algo extraordinario considerando lo reciente de su progreso económico. Parecería que nos hallamos ante un efecto de contagio donde un líder democráticamente electo, pero que se haya acercado por liderazgos autoritarios absolutos, con unas capacidades sin límite para su ejercicio del poder omnímodo, se convence de que si no procede como ellos, no tendrá posibilidad alguna de gobernar y cumplir su agenda. Ciertamente motivos de preocupación a este respecto no le faltan. Al otro lado del paralelo 38, su contraparte norcoreana, el dictador Kim, continúa armando sus ejércitos, ahora incluso fogueándolos en Ucrania, con 12.000 soldados enviados como carne de cañón barata a Rusia, recibiendo a cambio tecnología de misiles balísticos y con toda probabilidad también nuclear,
como pago por las grandes cantidades de munición de artillería y misiles enviados a Rusia. Con Kim amenazando a diario con la destrucción de Corea del Sur, lanzando sus misiles cada vez más cerca, con Putin estableciendo una alianza estratégica de asistencia mutua, con Xi al este apoyando a ambos dictadores, Jun debe haberse sentido como el patito feo, incapaz de actuar para volver efectivo su poder, por lo que da el paso que da, intentando adaptarse a ese entorno dictatorial en el que todo está permitido y a nadie se le permite disentir con el dictador, pues para eso están los campos de trabajo y los gulags, decisivos factores de disuasión para potenciales opositores. Como es obvio, la foto de la joven surcoreana que con sus manos sujeta el fusil del soldado, en China, Rusia o Norcorea, la mostraría con el pecho abierto por las balas. Eso si alguien se hubiera atrevido a tomar la foto y subirla a las redes, pues hacerlo le significaría un destino similar, tal como le significaría al soldado el no dispararle a la joven. Son dos momentos con medio mundo de por medio, pero que muestran ambos cómo se encuentra justo bajo la piel, acechando ese atávico instinto autoritario, el de la manada y su búsqueda de líder, del macho alfa, que se ocupa de tomar las decisiones sin preguntas ni escrúpulos. En el caso francés, la mayoría de la población, como se refleja en la pasada elección, ya renunció a su albedrío, dejando en manos de los ultras de cada lado el futuro y el destino del país. ¿Cómo no desempolvar la historia y recordar que en 1932, en Alemania, tras la caída del gobierno Papen, carente ya de apoyos, se celebran unas elecciones en las que el Partido Nacional Socialista de Hitler se proclama vencedor con el 37% del voto y el Partido Comunista obtiene el 14%. Los ultras suman el 51% del electorado y el presidente Hindenburg invita al más votado a formar gobierno. Hitler obtiene algunos apoyos en el centro político y efectivamente logra mayoría y forma gobierno con él como canciller. Esa será la última elección que se celebre en Alemania hasta 1949, tras 17 años, una guerra mundial, el Holocausto y unos 70 millones de muertos en un país arrasado y partido en dos. En Francia, la última elección determinó que Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, obtenga el 37% del voto y el Nuevo Frente Popular el 28%. Así, el 65% del voto se distribuye entre los radicales de cada lado. La caída de Barnier deja a Francia y a Macron en un estado de fragilidad absoluta, lo que se agrava para la Unión Europea con la convocatoria para el mes de febrero a elecciones en Alemania, en medio de su propia crisis política, en el peor momento posible, ante la transición en los Estados Unidos el 20 de enero próximo, con un presidente electo con una clara vocación y agenda autoritaria. Un incierto escenario. Muchas gracias. Editorial. El miedo llegó para quedarse. Roberto Aguilar, El Expreso. Un nuevo actor acaba de aterrizar inadvertidamente en la política ecuatoriana de la mano de la ex ministra de Energía Andrea Arrobo, el miedo. Y por lo que dice su carta al país publicada la noche del martes, por el comportamiento observable de la plana mayor de autoridades políticas del gobierno, presidente de la República incluido y por delante, y por lo poco que ha logrado filtrarse sobre ciertos procedimientos de la administración, el miedo está aquí para quedarse.
El país no había vivido algo así desde aquella ocasión en que los gorilas del delincuente prófugo, en lo peor de su gobierno, le mandaron flores al humorista digital Crudo Ecuador como un adelanto de las que recibiría en su velorio. Todo al más puro estilo Corleone, que es el que corresponde a la manera de ser de estos impresentables mafiosos y rateros. Ahora, Andrea Robo habla de drones que sobrevuelan su casa, patrulleros de la policía que amedrentan a su familia, uniformados que han intentado entrar en la casa de su abuela. Y uno recuerda las infames prácticas de la dictadura venezolana, que la semana pasada nomás hacía cosas parecidas con la madre de María Corina Machado, y uno se pregunta si el tránsito del Ministerio de la Política a la Secretaría de la Seguridad, protagonizado por ese silencioso e inarticulado personaje llamado Michel Sensi Contugi, amigo íntimo del presidente de la República, que comparte con él su incomprensión absoluta por lo público, puede tener algo que ver con esa suerte de cacería en la que parecen comprometidos los organismos del Estado, que deberían estar tras las huellas de Fito o de quien fuera. El país ya pasó por esto en tiempos del delincuente hoy prófugo. La noción de que un aparato de inteligencia estatal convertido en órgano de espionaje, presión y amedrentamientos políticos es el rasgo más intimidante y despreciable de una dictadura. Andrea Robo, a quien el gobierno denunció ante la Fiscalía por supuesto sabotaje, a quien han llevado a juicio político en la Asamblea mientras le dedican una campaña de desprestigio en la que intervienen hasta los ministros, tiene miedo. Si digo todo lo que sé, escribe en su carta al país, mi vida y la de mi familia habrán acabado. Según el gobierno, la actual crisis energética que nos mantiene con apagones torpemente administrados de entre 6 y 14 horas es toda culpa de Robo. Ella ocultó con oscuros propósitos saboteadores toda la información que habría permitido tomar medidas oportunas. Según ella, hay oficios, informes, documentos, chats que mantuvo con el presidente de la República en los que le informa de lo que se viene. Pero no puede hacerlos públicos, dice, porque su vida y su libertad, en eso involucra también a una fiscalía a la que acusa de estar conchavada con el gobierno, corren peligro. En principio no se entiende cómo, una vez que se ha jugado al enunciar la existencia de estos documentos y estos chats, no puede mostrarlos. ¿Tan comprometedores son? ¿Tan sucio es lo que pretende ocultar el presidente? Como siempre, que el miedo se convierte en actor de la política, pasa a ser el actor dominante, no hay de otra. Y lo único que queda sobre este o cualquier tema es suponer y callar, suponer y callar. Si Andrea Robo está diciendo la verdad, este puede ser el inicio de un periodo aún más oscuro que aquel que ya vivimos. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Dimite Michel Barnier como primer ministro de Francia tras la moción de censura. Mes chers collègues, el primer ministro francés Michel Barnier presenta este jueves su dimisión al presidente Emmanuel Macron. Lo hace tras la moción de censura del miércoles que tumbó su gobierno. Se convierte así en el primer ministro más breve de la historia moderna de Francia. Il y aura tôt ou tard un budget pour l'État. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale. Barnier impulsó el presupuesto del año 2025 sin aprobación parlamentaria. Alegaba que era necesario en medio de la profunda división política del país, pero el presupuesto austero solo sirvió para ahondar en esas divisiones y avivar la tensión política. Encore une fois, je le regrette, Monsieur Barnier, il suffisait qu'il accepte notamment de ne pas désindexer les retraites, de ne pas taper sur les retraités pour que cette situation n'existe pas. Tanto la izquierda como la derecha francesa se han unido en un movimiento insólito a favor de la moción de censura del miércoles. Cette réalité, elle reste là. Écoutez-moi bien, elle ne disparaîtra pas par l'enchantement d'une motion de censure. Ha sido la primera moción de censura que sale adelante desde 1962. El presidente francés Emmanuel Macron marcará ahora un nuevo rumbo para el país en un momento de máxima incertidumbre política, poco habitual en Francia. Más del 50% de los ucranianos están abiertos a negociación con Rusia.
Con la perspectiva de una nueva administración en Estados Unidos y más de 2 años de intensa guerra en Ucrania, la posibilidad de negociar un fin al conflicto es cada vez más aceptada por los ucranianos, con un 52% de ellos, a quienes les gustaría que su país llegue a un acuerdo lo antes posible, mientras un 38% creen que su país debería seguir luchando, según una encuesta de Gallup llevada a cabo entre agosto y octubre de 2024. Esto mientras aliados en Occidente reconocen los retos que enfrentan las fuerzas ucranianas. Incluso con el dinero, con las municiones, tiene que haber gente en primera línea para hacer frente a la agresión rusa. Ucrania tiene que tomar decisiones difíciles sobre una mayor movilización, pero son decisiones necesarias. El secretario de Estado Antony Blinken reiteró desde Bruselas el apoyo de la administración Biden, mientras el presidente electo analiza opciones en las que se podría ceder parte del territorio a Rusia. Nuestra actitud en cuanto a la solución de la situación en Ucrania no cambia con la aparición de nuevos sistemas de armamento. Todavía estamos listos para A, un proceso de negociación, y B, en las condiciones que presenté en mi discurso en junio a los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú. Esto incluye la salida de tropas ucranianas de las regiones de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhia, así como abandonar su deseo de ser parte de la OTAN, condiciones que para Radoslav Sikorski, ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, no garantizan la seguridad de Ucrania. Él es todo fanfarronería. De hecho, el resultado hasta ahora es catastrófico y está en problemas, y solo está tratando de posicionarse en negociaciones hipotéticas, pero Estados Unidos, Europa y Ucrania tienen cartas más fuertes que las que él cree. Al mismo tiempo, la administración Biden, antes de su salida el 20 de enero, continúa analizando la posibilidad de imponer restricciones de visas adicionales a individuos rusos relacionados con la transferencia ilegal de menores ucranianos a Rusia. Celia Mendoza, Voz de América, la Casa Blanca. El presidente surcoreano corre el riesgo de ser condenado a muerte si es destituido. En Corea del Sur, el presidente Yoon Suk-yeol podría ser destituido y procesado por alta traición por el escándalo de la efímera ley marcial aplicada durante 6 horas. El presidente Yoon ha destituido al ministro de Defensa Kim Jong-hyun, mientras los partidos de la oposición se movilizan para destituir a ambos políticos. El exministro de Defensa se ha disculpado tras alarmar al público y ha asumido toda la responsabilidad. La oposición ha presentado una moción de censura para destituir también al presidente Yoon en una votación prevista para el sábado por la noche, mientras los coreanos piden la dimisión del presidente, que corre el riesgo de ser procesado por alta traición y que no ha aparecido en público desde que anunciara por televisión que se había levantado la ley marcial. Los legisladores de la oposición han votado el jueves para destituir al presidente de la Junta de Auditoría y a 3 fiscales públicos de alto rango que han sido acusados de diluir una investigación que involucraba a la esposa del presidente Yoon, vinculada a una supuesta manipulación en el precio de unas acciones. Para destituir al presidente se necesitaría el apoyo de 2/3 de la Asamblea Nacional, es decir, 200 de sus 300 miembros. El conjunto de la oposición cuenta con 192 escaños. Si el presidente Yoon es destituido, será suspendido hasta que el Tribunal Constitucional decida si lo destituye de su cargo. La alta traición se castiga con la muerte según la ley de Corea del Sur, aunque no se ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1997. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre,
Cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar?
Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.